¿ok? Ha sido un proceso largo para llegar hasta aquí, pero creo que en ninguno de los puntos donde yo imaginé, soñé o supuse algo, nada era parecido a lo que se concretó y estoy muy agradecido con eso. Es muy interesante cómo ningún proceso se repite, cómo hay una semilla que va nutriendo una fabulación, ¿no? Una manera de contarse cada cosa de la vida y cómo esa semillita va creando un destino, ¿no? Lo que es muy lindo de esta historia es el encuentro humano, ¿no? El encuentro que yo tuve con César Tena, que era estudiante de la carrera de guión en el CCC, yo fui su maestra, y entonces ahí mi clase es clase de dramaturgia, y entonces César estaba escribiendo un guión, y de escribir el guión dijo, no quiero escribir teatro, y de escribir el teatro entró en una crisis tremenda. Y entonces en ese proceso de crisis empezamos a desarrollar una amistad y una afinidad en cuanto a los procesos creativos y a qué escribir y qué no. Después de eso César estuvo viniendo a mis talleres de dramaturgia y esa afinidad y ese interés por cuestionar los procesos creativos y la escritura, pues surgió un día así la infatuación de decir, hagamos algo. Y en ese hagamos algo, pues yo estaba involucrada en diversidad de cosas y siempre estaba César insistiendo, oye, vamos a hacer esto. Y yo, sí, oye, vamos a hacer esto, sí. Y cada ciclo así llegaba así como el dedo de Cronos, así, oye, Jimena, vamos a hacer esto, oye, Jimena, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y en todo ese tiempo en que yo de alguna manera dilataba la posibilidad de este increíble encuentro, fui maquinando una preocupación que yo tenía respecto a el fin del tiempo. Empecé a entrar en una reflexión de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en mi mundo, en mi propio ciclo de vida, en mi propio camino de destino. ¿Qué está pasando? Que tengo la sensación de que se está terminando la historia. Y era una reflexión que me comía, soñaba y empecé a escribir distintos pequeños ensayos al respecto con esta idea de que el tiempo está acabando, la historia como la conocemos está terminando, ¿no? Y en eso estaba cuando recibo uno de los dedos de Crono de César. Oye, ¿qué onda? Le dije, oye, mira, estoy súper interesada en este tipo de historia, siento que el tiempo está acabando y he estado estudiando mucho en mi búsqueda y en mi trabajo creativo, que me interesa muchísimo la mitología en general, y durante mucho tiempo y muchas obras he estado trabajando mucho con los mitos griegos, descomponiendo los mitos griegos. Y entonces le dije, mira, acompañado a esta reflexión que yo estoy teniendo sobre el fin de la historia y el fin del tiempo como lo estamos conociendo, hay dos personajes que me interesan mucho. Empecé a jugar con la idea de dos personajes mitológicos que no atravesaron sus caminos, aunque tenían caminos paralelos, como todos los personajes mitológicos, ¿no? Caminan en senderos paralelos. De pronto yo imaginé, ¿y qué pasaría si efectivamente estamos ante el fin del mundo, ante el fin de la historia, como lo conocemos ahora, porque el mundo es otra cosa, ya tiene que ver la biología, la naturaleza, no, el fin del constructo social, de cómo los hombres hemos imaginado nuestras sociedades. Entonces imagino un tiempo en donde se acaba esta posibilidad de una sola sociedad y es un contexto geográfico en el que suceden distintos tipos de sociedades al mismo tiempo, todas en crisis. Entonces pensaba, ok, pues ¿qué pasaría si estos dos personajes que me gustan tanto se encuentran en una especie de... son dos homeless, dos prófugos de la sociedad, y se encuentran en una especie de casting para ser ciudadanos de un nuevo modelo social. Butes es muy interesante porque cuando regresa Ulises de la guerra de Troya con él, en el pasaje de las sirenas, Ulises se amarra al mástil y se pone la cera en los oídos porque no quiero ir a las sirenas. Y Butes es quien dice, yo sí quiero ir a las sirenas, yo sí quiero tener la experiencia
total y radical, y si eso supone mi destrucción, bienvenida, y se lanza al mar con las sirenas. Y nunca supimos qué pasó con él. Y Tersites, pues es es el feo, en este mundo griego de Troya, donde todos son bellos, todos son fuertes, todos son valientes, todos son exitosos, todos son inteligentes, todos dan lo mejor de sí, y en esta heroicidad se acaban sus vidas y sus vínculos. Tersites es el único que es feo, es gordo, no le interesa ni la belleza ni el éxito, y al contrario, él aprendió o encontró la manera de sobrevivir en un mundo de conveniencia, en plena crisis, en plena guerra, en plena contingencia. Entonces, estos dos hombres perdidos, dos homeless en este fin de la historia, en donde están buscando en qué sociedad pueden quedar, pero no caben en ninguna. Un hombre que ha conocido el éxtasis absoluto de la libertad y de la autodestrucción, y un hombre que conoce los mecanismos de la depravación, la impunidad y la conveniencia hasta el extremo. ¿Dónde caben? No caben en ningún lugar. Primero tenemos el texto, vamos a recoger a la Ciudad de México, César y yo, el texto de Jimena Escalante, un monólogo que esperamos por año y medio, más o menos, poquito más. Y el primer reto fue asimilar que no era un monólogo, sino un texto para dos actores, y un texto que en una primera lectura a mí no me conecta del todo, pero bueno, tengo una amiga que dice que nunca le gusta nada de primera vez. Entonces, el texto, como en esta primera lectura, a mí no me sucede. Ese fue como el primer reto. El segundo reto fue encontrar la dirección, y ahí empezaron como la serie de sucesos afortunados para esta puesta en escena. Mi gran amigo Beto Ruiz regresa a la ciudad después de algunos años de estar en Singapur, y hablando con él, como siempre hablábamos, muy de amigos, en dónde estamos cada uno, le hago la propuesta de dirigir, y él viene en un mood completamente de no a la dirección. Lo que me llamó la atención cuando conocí el proyecto fue primero encontrarme a un grupo de camaradas que osaban lanzarse al vacío con toda la calidad y profesionalismo en medio de una pandemia, cuando todo parece ser más bien un acto suicida, el querer crear. Yo creo que es eso, el encontrar un equipo de gente apostando por la pasión en los momentos más desapasionados. Después viene el tercer encuentro, que era formar el equipo de colaboradores, y ahí entró como mi espina de decir, bueno, pues si ya tenemos a un actor, tenemos que encontrar al otro. Tú, Beto, con quien quisieras trabajar, porque bueno, ya tenía un texto impuesto, ya tenía un actor impuesto, entonces lograr ver cuál era como que le llamaba como al segundo actor. Y sale el nombre de Olaf después de varias búsquedas, de varios rondines, como Olaf Herrera no está aquí, y ahí es donde yo pienso, bueno, pero ahora está en la compañía, y la Compañía Nacional de Teatro tiene ahora mismo un programa que se llama En Compañía de la Compañía, que precisamente hace este tipo de colaboraciones. A partir de que conozco el equipo que forma Masculinos, pues me llama la atención, primero que nada, porque el director, Beto Ruiz, es un director con el que yo ya había trabajado, y considero así que es mi maestro, con el que me formé dentro del teatro. Bien, con él ya he trabajado pues varios procesos, ¿no? Después, pues el equipo creativo que tiene que ver el otro actor, que es César Tena. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él, y pues esos son los primeros alicientes del proyecto. Segundo, es un proyecto que se gesta aquí en Guadalajara, por eso surge como enlace entre la compañía La Ladrona de Guadalajara y la Compañía Nacional de Teatro.
Por este lado, pues la compañía también me dio la opción de elegir entre proyecto y proyecto, y por supuesto, digo, el equipo que se forma aquí en Guadalajara, pues me llama mucho la atención. Luego viene el texto, y por supuesto que me resonó mucho personalmente. A mí, en lo personal, creo que si no tengo algo importante que decir con el texto, desde mi persona y con el texto, pues no me llama mucho la atención. Y en este caso fue un texto que, por supuesto, me rebotaba en muchos aspectos, ¿no? Tanto emocional, psicológico y en varios aspectos. Y en ese sentido, pues eso fue lo primero que me llama la atención. Y bueno, dentro de eso, pues viene toda la gama que te propone el director, que es un trabajo intensamente físico, mental y emocional. Y desde ese momento también, pues siempre se va uno preparando. Es decir, sobre el texto que yo ya había leído previamente, pues yo me dedico como a investigar o a obtener información acerca de todo el contexto que rodea tanto los personajes como la temática, ¿no? En ese sentido, pues más o menos me preparé, y ya viene el encuentro con el equipo y pues empezamos a trabajar la mesa, a investigar, a cuestionar, a leer un par de libros o más que tienen que ver con el contexto, muy similar a lo que pues vengo trabajando, me gusta hacer. Por otro lado también, pues Beto nos propone un entrenamiento físico y un trabajo físico que apoya mucho a la visión que él tiene de la puesta en escena. Entonces, pues yo soy muy partidario de ese tipo de procesos. Yo creo en los procesos, yo confío en los procesos, y creo que al creer te das la oportunidad de crear. Y eso para mí pues es maravilloso. Y tenemos entonces a Olaf Herrera como el segundo actor. Al tener dos actores en escena y el director en una obra que se llama Masculinos, pero que escribe una mujer, Jimena Escalante, me detona el pensar, ¿y por qué no nos rodeamos de mujeres y entonces hacemos este discurso a partir de la visión también externa o cobijada o alrededor de mujeres, de la vista de las féminas? Y ahí es donde empezamos a buscar. Yo había ya trabajado con Alondra en un proyecto anterior y había encontrado en su trabajo mucha entrega. Me llamó la atención del proyecto Masculinos. Bueno, primero que el director, cuando Cintia me contó quién iba a dirigir, dije sí, de una. Después me empezó a contar, tuvimos una entrevista y me empezó a contar sobre qué estaba basada la pieza, inspiraciones y esto, y coincidimos en varias, sobre todo la idea artística oriental, todo la cuestión de collage, y esto me encanta. Entonces, pues sí, me emocionó muchísimo, también porque era un reto justamente trabajar con los actores buenísimos, es el director buenísimo, y dije, bueno, me encanta. Patricia Gutiérrez, que fue para mí un gran encuentro. Yo no había colaborado con ella, no había trabajado con ella, y como primera vez, como primer encuentro con un creativo, creo que fue mi más grande encuentro. Fue muy bonita la conexión, pero también colaborativa, amigable, puntual, un bello encuentro. Mi proceso con Masculinos fue una experiencia bien bonita, muy inesperada. Yo tenía contacto, conozco a César, pero aparte de César no conocía a nadie del equipo, y bueno, salvo a Jimena Escalante también.
Leí el texto, me pareció interesante, con muchas posibilidades, pero lo que me llamó la atención fue justamente que Jimena en su texto pide un espacio muy definido, que es una sala de espera para estos dos hombres que están participando en una especie de concurso. Y al momento de empezar a entablar conversación con Beto Ruiz, el director, tenía otra visión completamente distinta de lo que quería como espacio. Yo incluso ya había empezado a hacerme de referencias de salas de espera, de cosas que me parecía que podíamos utilizar según la norma de seguir el texto, pero me encantó, fue una de esas cosas que me sorprendió, la nueva visión que traía Beto para este montaje. El proceso creativo es una mezcla de lo que planeaba a frías, a solas, en imaginarios hipotéticos, con la realidad de los materiales humanos altamente respetables que son, en primera instancia, los actores, porque ponen su cuerpo, su corazón y su mente. Segundo, una dramaturga que, estando viva, habría que considerar en respetar su concepto lo más honestamente posible. En un equipo de producción que estaba dispuesto, pero que también había que arroparlo y acompañarlo. Entonces, es una intersección entre lo que me imagino, quiero y deseo, entre lo que hay y lo más bonito para mí, que es la sorpresa de lo que no sabía que podía suceder. Yo creo que es esta parte, ¿no? Dejar que surja el tercer elemento de lo nuevo, lo desconocido, a partir de estas dos combinaciones. Después llega el trabajo con la sonorización e invitamos a Abigail. Yo a Abigail ya la había conocido, también habíamos sido colegas en otro proyecto, en un par de proyectos anteriores, y me gusta mucho el riesgo en el que se pone. Mi proceso creativo en Masculinos cuesta trabajo empezar a definirlo, cuesta trabajo empezar a tejerlo en palabras, porque casi siempre es algo que conecta, es una palabra que el director te da y tú la conectas inmediatamente con otra cosa, con algo que tú sabes que va a suceder o cómo se va a llamar. Por lo general manejamos unos lenguajes muy diferentes. Entonces lo interesante es poder llegar a empatar estos lenguajes y entendernos. Pero yo, en mi experiencia, casi siempre eso se siente, es algo que sabes cómo es, pero se llama de diferentes formas, ¿no? Para cada quien. De los creativos, me imagino que también en imágenes es igual, o sea, creo que todos tenemos un lenguaje, pero lo interesante es que se unen en algún momento y podemos llegar a un resultado.
más allá de lo intuido y de lo planeado, hubo momentos que me hicieron convertirme en un espectador primerizo ante mis propios actores, ante la propia producción, que confirmó que no era solamente lo que había en un guión establecido por todo el equipo, sino que rebasaba a ese territorio que es el descubrimiento, la novedad de lo nuevo. Creo que es porque me senté en algún momento ya a gozarlo como espectador permanente que soy, y a pesar de que lo conocía paso a paso, llegaba al final como nuevo ante lo viejo. Yo creo que por eso, porque podía sorprenderme con lo que ya conocía. Lo que a mí me gusta mucho de Beto es que le gustan los procesos. O sea, se viven unos procesos, por decir, para muchos pueden parecer largos, para mí me parecen justos, donde vamos investigando, donde vamos platicando, donde vamos acertando, donde hay aciertos y desaciertos, ¿no? Pero hay este tiempo para de veras ir cocinando el montaje y los personajes. En ese sentido, lo que te comentaba hace rato que me llama la atención del texto también es los personajes. En un principio ni César ni yo sabíamos qué personaje nos iba a tocar, y eso también era como, pues, ve un poco investigando acerca de todo, no nada más te dediques a investigar tu personaje, sino intenta abordar todo lo que tiene que ver, porque eso finalmente pues suma, ¿no? Todo suma, yo creo. Y en ese sentido, cuando ya nos da los personajes, nos sorprende mucho a los dos actores. Digo, órale, pues no sabíamos. Pero fue un proceso que fui degustando, masticando suavemente, y que lo he disfrutado mucho, porque es eso, Beto tiene la magia de ir contigo de la mano y de irte preguntando y de irte estimulando. Y eso creo que uno como actor te debes de permitir eso, ¿no? De poderte dar la chance de dejarte estimular. O sea, de veras despojarte de todo lo que traes, así hayas trabajado con tal o tal o tal director, o hayas trabajado tal o tal técnica. Creo que como actor es muy saludable que te despojes de todo y te plantes como un lienzo en blanco. Y lo que tiene Beto es que sabe dibujar muy bien en ese lienzo en blanco, sabe matizar en ese lienzo en blanco. Y entonces arrojarte con toda la confianza con un director como Beto, creo que es maravilloso. Por eso yo ya había vivido un proceso parecido, pero no con un personaje tan profundo, no solamente siendo dos actores. Es diferente. Cuando somos dos actores, creo que la atención es todavía más enfocada. Cuando somos 10 actores, híjole, a veces se pueden ir cositas, ¿no? A veces ya tienes tú que ir... ya hay pues un trabajo más, no tan detallado a veces. No quiero demeritar pues el trabajo, pero de repente puede suceder. Y en este sentido, pues es maravilloso que dos actores con Beto que es así como... Yo considero que es como un mecánico de la actuación, que te ve y te arregla una tuerca y te arregla otra por acá. Entonces creo que eso es lo disfrutable. Para mí como actor creo que funciona mucho. Bueno, me doy cuenta que disfruto mucho los procesos, ¿no? Y en ese sentido, pues nos fuimos así de la mano, los tres, el actor, los actores, la producción. Todo el equipo nos fuimos lentamente y fue algo que se fue cociendo a fuego lento y fue muy disfrutable. Trabajamos mesa, trabajamos mente, trabajamos cuerpo, corazón, y creo que es un proceso que he disfrutado mucho. Padezco un poco los procesos desde la actoralidad porque es el lugar donde me siento más inseguro y más frágil. O sea, es el lugar que más añoro, es el lugar que más ambiciono, justo por lo complejo. Pero es el lugar que también más trabajo me cuesta. Entonces,
para mí yo tenía una expectativa muy alta sobre mí y sobre lo que el director podía pedir de mí en este proceso, y eso me angustiaba, la verdad. O sea, me angustiaba cada ensayo, cada vez. O sea, desde poder aguantar físicamente, desde poder organizarme mentalmente y de poder concretar todo eso en un ensayo que fuera eficaz y productivo para mí y para el resto del equipo. Sin embargo, la verdad es que la parte de la cocina del personaje, de la creación del personaje, como nos lo propuso el director, también para mí fue muy agotador mentalmente. Eso de encontrar un verbo para cada enunciado, separar cada parlamento por número, por idea, por verbo, para mí fue algo muy agotador. O sea, había trabajado en procesos muy parecidos, pero la verdad no tan extenuantes y no con tanta verificación. Hablar del resultado de Masculinos es decir que yo estoy totalmente satisfecha con mi participación, porque estoy participando en el teatro que yo quisiera ver en Guadalajara. ¿Y por qué? Porque desde el respirar constante del equipo nuclear, el director, los actores, producción, creativas, siempre fue un fluir muy orgánico, natural. Todos estábamos siempre avanzándonos, sabiéndonos los unos con los otros. Todo el mundo, yo sentí que pusimos todo lo que teníamos y además más, porque hubo momentos en los que tuve que romper mi cascarita, salir de ella, seguir avanzando y encuentro total satisfacción en ver, claro, tras bambalinas, la puesta en escena de Masculinos. Bueno, yo hice unos primeros bocetos también por clavada y cuando los mostré, pues ahí los comentarios y esto y quise volver a hacer otros y luego otros que por fin nos gustaron y claro, durante ya el proceso de creación surgió el cambio de lectura del director y de los actores y obviamente de la productora también, supongo. Y cuando yo me llamaron a ver el ensayo, también lo vi, dije, bueno, sí, ya no está, ¿no? Ya no es lo que se pretendía de los personajes, o sea, había cambiado el discurso o la manera de leerlo y pues sí, había que cambiarlo, ¿no? Sí sufrí un poco porque me gustaban mucho los diseños, me gustaba mucho cómo se veían, o sea, la imagen de los personajes me encantaba, pero sí, para la pieza pues ya no hacía match. Entonces cambiarlos pues fue una parte muy interesante, muy estresante también, pero linda. Ahora me encanta también cómo se ven y estoy contenta con eso. Pero en Masculinos creo que todo fue muy, muy fluido. También uno de mis retos pues, fue hacer música muy específica, un género muy específico, como un tango, como ver y explorar en qué otro género podría entrar uno de los protagonistas, que es un ser pues muy segregado, ¿no? Muy altivo, con una forma muy peculiar de moverse, de hablar, de todo. Entonces también eso, ver qué género musical podría él abonar a su personalidad. Y eso es creo que los mayores retos también. Y también trabajar con las voces de los actores, que eso realmente nunca lo había hecho. Y lo agradezco, fue un reto que agradecí mucho porque también a mí me planteó esta exploración que siempre he sentido de la voz del actor con todo el diseño sonoro. Es algo que no puedo expresar mucho con palabras,
pero creo que podemos verlo en el resultado de lo que la gente entra a ver al teatro y también en el resultado de la comunidad que hicimos, del equipo que armamos. Quedé muy satisfecha con cada pieza de la producción, con cada parte del equipo, con el constructor en Guadalajara, con el hecho de que me hayan facilitado llevar a la persona que yo quería que pintara, con todos los detalles que hubo de cuidado a distancia y en presencia, con los técnicos del teatro que se portaron increíble, que dieron todo lo que pudieron darnos, que con lo sencillo que fue montar algo tan complicado, con las condiciones que conseguimos, a pesar de haber tenido que cambiar de espacio, que implicaba ciertas modificaciones, pero al final creo que fue muy positivo y que fue lo que permite que hoy la respuesta a esta pregunta sea afirmativa, porque gracias a contar con este espacio y con este tiempo, logramos en relativa calma y tranquilidad llegar al resultado al que llegamos, y creo que eso, lo que vemos es lo más importante. Un gran hallazgo para mí fue por primera vez encontrarme con mi colega, compañera y amiga Cintia Bordes en la producción. Yo creo que ese fue uno de los primeros grandes hallazgos a los que me enfrenté y lo fui descubriendo cada vez, cada día. Y con ella de alguna manera resumo muchas de las grandes y buenas decisiones que se tomaron en el proyecto, como el hecho de que haya invitado a la artista plástica Ixel Orozco, como el hecho de que haya facilitado las cosas con el director, un montón de gestiones, en fin, creo que ese ha sido uno de los más grandes hallazgos de este proceso. El mayor hallazgo creo que fue trabajar con un equipo de trabajo que nos hizo crecer a todos. Normalmente en el rol de productor hay algo de ir como empujando o picando o trayendo, acotando. Sí es el caso, pero aquí al revés. O sea, una idea se montaba en la otra y esta otra la hacía crecer, y el siguiente que llegaba entonces se montaba en ese y también aportaba, entonces crecía y jalaba a todos los demás. No fue un equipo de trabajo que yo de alguna manera tuviera que estar como incitando al crecimiento, sino al revés, nos jalábamos unos a los otros en tanto imagen, en tanto idea, en tanto explosión y tal cual la creación. O sea, no había límite para ello o acotamiento precipitado. Y eso fue también una fortuna que Beto Ruiz, cuando ya dijo el sí, dijo sí, pero yo no voy a hacer un montaje. Si quieres un proceso, adelante, le entro, pero no un montaje de 3 meses. Si es porque va a ser un proceso. Y creo que ese es uno de los grandes hallazgos, el proceso que desgasta, que cansa, que a veces nubla, que a veces se hace largo, ¿no? O confuso, pero en esa confusión y en ese caos hay un crecimiento por la disposición de todo el equipo. No hubo alguien del equipo que se quedara corto, al contrario, impulsaba a más, empujaba a más. Híjole, es difícil a veces mencionarlo y articularlo y ponerse ahí cuando de repente hay un gozo infinito en jugar el juego.
y luego te quieres detener a explicar cómo se juega el juego. Entonces parece que se enfría el juego, que se enfría el platillo. Es como caminamos todos y lo queremos articular como se camina y entonces se siente artificial, se siente que se traiciona el espíritu, se siente que lo que originalmente provoca va a ser o develado, desnudado, o simplemente no vamos a dar con la esencia porque hay una misteriosa causa que es la inspiración o las motivaciones que no son articulables, ¿no? Pero no es cierto. Luego descubro que muchos de los juegos que he jugado y articulado han sido funcionales o han tenido buen devenir justamente porque están bien estructurados. Y esta estructuración a lo mejor no es consciente, pero sí está dada. Creo que sin ponerlo con el título de que estoy investigando, se me da siempre que tematizo y sistematizo. Pero para mí eso es un juego. Pero entonces reviso el libro, la libreta, y me doy cuenta que apunto mis objetivos, que quiero para este proyecto, qué estoy buscando de tal, cuáles son mis puntos a pisar, a indagar, y luego las estrategias, y luego el cronograma y la administración, y entonces estoy sistematizando, ¿no? Pero son palabras que de repente espantan o enfrían a eso, ¿no? Pero ahí están todos mis cuadernos que dicen lo contrario, ¿no? Creo que esto viene, para mí, en mi caso, como un ejercicio a posteriori. En el momento, para mí, hay una cosa como la cocina. Sabemos que son tantas porciones, pero esta cocina teatral para mí es una cocina de creación también en el momento. Es un mole, pero traigo una echarle una zanahoria en tal manera que habitualmente no lleva. Creo que en el momento de las 4, 5, 6 horas de estar ahí en Cuatro Puertas, es una camarita o un ojito externo que vigila, pero que no dejo que me haga ruido porque mi inmediatez es más con el presente y a lo mejor es un abuso de mi confianza en lo que me pasa con el otro, pero después de todos estos años creo que en este amarre del escuchar al otro están aplicándose todos estos temas y sistemas que burdamente o medianamente están ahí, ¿no? Ya que se acaba la sesión, a lo mejor más en frío puedo yo revisar y contrastar, comparar, corregir, y que de hecho lo hago, ¿no? Tengo un cronograma que de repente lo voy afectando y digo, tengo que jalar más de estos los tengo que cortar. Me da la impresión que es más como un jardinero, que aunque sabe que el agua va con tantos, pero si la planta está más húmeda, entonces es una cosa de planeación con intuición, que a lo mejor en un vicio personal de romantizar que si lo pienso demasiado rompo la burbuja. La verdad es que pienso demasiado las cosas, pero fuera del momento del juego. Cuando juego. Y no quiero quitarle ni valor a la investigación ni valor al juego mágico, pero yo todavía estaría en el proceso de saber cómo me menciono a mí mismo después de sucedida la cosa. Mencionarme antes de articulado el proceso creativo lo tomo como un borrador, ¿no? Yo me podría solamente teorizar ya que salí del fango y decirte, estos son los hallazgos. Quizá a mí me gustaría mucho que esta obra viaje. Yo sé que es difícil porque tiene una propuesta escénica muy compleja. Ni siquiera es compleja, porque en realidad no es compleja, ¿no? Es
digamos, técnicamente tiene sus dificultades, pero no es compleja, ¿no? Al contrario, es de una nitidez y de una sencillez que yo creo que es de las cosas que más me gustaron. Y a mí me parece que es un cuento así, este cuento poético que debería de estar viajando, que debería de estar moviéndose. Ese es mi sueño con esta obra, la verdad, ¿no? O sea, si pidiera algo a Los Ángeles, diría pues que Masculinos vaya por ahí, por aquí, por ahí, ¿no? Es una obra que deben de ver todo tipo de personas, niños, viejos, gente comiendo helado, gente que no come helado, o sea, todo tipo de personas la debe de ver, porque tiene esta cosa como que si no entiendes esto, luego entiendes aquello, ¿no? Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa si no entendiste esta parte y luego entiendes esta otra parte de la obra, ¿no? Como un comentario que recibí de esta obra que me gustó muchísimo y que lo he compartido muchas veces, ¿no? De alguien que decía, es que lo malo de esta obra es que aquí en esta parte dijeron algo muy interesante y yo me quedé pensando en eso y luego la obra avanzaba y yo ya no pude seguir el ritmo de la obra, ¿no? Entonces eso me encantaría que lo viviera todo el mundo, ¿no? Para que entonces la vean del lado A y luego la puedan ver del lado B, ¿no? Que esa es la ventaja de que la puedes ver dos veces y en realidad estás viendo dos obras completamente distintas, porque si la ves del lado de Tercites, pues es del mundo de Tercites y tú justificas a Tercites, pero si la lees del lado de Butes, ves las razones de Butes y Butes tiene razón también, ¿no? Entonces, pues esa es la cosa de la amistad, ¿no? Que unos tienen razón, pero también ninguno, ¿no?